Hola, hola, bienvenidas a nuestro canal. Acompáñame a preparar esta salsa de tomate muy tradicional y utilizada aquí en Turquía, porque aquí todas las comidas llevan tomate. Entonces, generalmente en las casas preparan esta salsa de tomate para tenerla y utilizarla muchísimo tiempo. Yo les voy a enseñar paso a paso cómo realizarla y lo que vamos a necesitar son... Bueno, vamos a utilizar nuestro principal ingrediente aquí es el tomate. Yo estoy utilizando alrededor de unos 8 kilos de tomate. Normalmente esta es la temporada en la que está aún económico, está muy barato. Entonces, como les dije anteriormente, aquí en la mayoría de las preparaciones de alimenticias utilizan el tomate. Entonces, cuando está en temporada baja, que está muy barato, acostumbran a comprar y a preparar sus propias salsas para utilizarlas en invierno, que es cuando ya el tomate está muy caro. Entonces, lo utilizan normal para todas las preparaciones. Miren, lo que vamos a hacer es acortar en cuadritos este tamaño aproximadamente, no muy grande, tampoco muy pequeño. Vamos a cortar todos nuestros tomates así en cuadritos hasta completar toda la cantidad que tenemos, que ya sería a su preferencia. Miren, una vez que ya tenemos nuestro tomate picadito, ya está una parte aquí, como es bastante, tengo una parte aquí, tengo la otra porción en la olla. Vamos, esto no es un ingrediente específicamente que se necesite, y es cuestión de gustos. A mi esposo le gusta con pimiento rojo, pero si ustedes no quieren, no se lo ponen, sencillamente con tomate. Y vamos a picar el pimiento, no necesariamente tiene que ser muy pequeño, porque como les digo, como esto se va a hervir, vamos a mixearlo después, una vez que esté cocinado. Entonces no se necesita que esté demasiado pequeñito. ¿Está bien? Entonces, ok, amigas, miren, una vez que ya tenemos nuestro tomate, como les dije, picado, el pimiento rojo picado, en la olla que yo tengo dividido, aquí en la olla donde tenemos, vamos a triturar un poco con este amasador de papas, vamos a triturar un poco el tomate para evitar que se nos vaya a quemar mientras está cocinando. Después, ya una vez que ya está caliente, está cocinado y todo, ahí es que le vamos a utilizar el mix para ya triturarlo completamente, pero antes no. ¿Por qué? Porque esto no lleva agua, esto tiene que cocinarse con el mismo tomate. Entonces lo vamos a aplastar muy bien. Vamos a agregar el pimiento y el ajo. El ajo de preferencia pueden dejarlo así. Esto también es cuestión de gusto. Si a ustedes no les gusta el ajo, no le pongan mucho, pero sí necesitan poquito. Si a ustedes les gusta, pues agréguenle en la cantidad que deseen. Así en pepitas, mejor, no lo trituren aún. Ya una vez que esté hervido, que esté blandito, con el mix pues se van a juntar todo y ya queda muchísimo. Miren, yo aquí tengo cocinando los tomates. Constantemente vamos revolviendo con una cucharita de madera. Vamos revolviendo para evitar que se nos vaya a pegar en el fondo, ¿verdad? Nuestros tomates se cocinan. En otra olla tenemos agua hirviendo para desinfectar las botellas que vamos a utilizar. Cuando la piel de ya sea del tomate o del pimiento empiece a desprenderse de la carnecita, ahí vamos a mixear muy bien. Procuren mixear muy bien. De pronto, por cuestiones de preferencia, habrán chicas, habrán señoras que deseen hacerlo con el tomate pelado sin la piel. También es cuestión de ustedes, pero al momento de utilizar el blender, el batidor de mano, ya la piel se hace nada, entonces no es necesario. Pero ya si ustedes quieren hacerlo, es cuestión de ustedes. Normalmente, bueno, en mi país no suele acostumbrarse a preparar la salsa en casa. Vamos a utilizar para los estofados,
para las carnes molidas, condimentos. Miren, ya una vez que tenemos bien mixeado ya nuestro tomate, miren que no queda absolutamente nada de la cáscara. Vamos a utilizar un vasito, aquí como hay vasitos de chai, de aceite, pero pueden utilizar ustedes una taza pequeña o un vasito pequeño y lo llenan de aceite. Esa es la cantidad aproximadamente. Vamos a utilizarlo aquí. Y vamos a utilizar también sal en grano, sal del Himalaya, sal rosada. En Ecuador, sal rosada, miren, es esta. Vamos a utilizar una cucharada. Perfecto. Una vez que le agregamos la cucharada de sal, vamos a dejar hervir aproximadamente 10 minutos más para envasar en nuestras botellas. Miren, estas son tapas nuevas que nosotros compramos específicamente para hacer para la preparación de los tomates. Pero si ustedes no tienen, lavan muy bien unas que ya tengan en sus casitas y después las ponen a hervir. Así, a hervir unos 10 minutitos para que después las podamos utilizar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, para desinfectarlas y poderlas utilizar. Porque tiene que quedar muy bien cerrado, herméticamente cerrado el frasco para que la conserva no se dañe. En cuenta, yo ya terminé de mixear, de utilizar el batidor. Y miren que absolutamente no queda huella y no es ni siquiera necesario decolarlo. Porque no queda absolutamente nada de lo que es la piel del tomate. Miren, importante, no pueden sacarlo del fuego. Esto hay que servirlo en las botellas, servirlo caliente y de preferencia que sus botellas estén un poquito tibias, como recientemente ustedes las pusieron a hervir, entonces que estén bien secas. Miren, no tiene que tener nada de agua por dentro, bien secas. Y si están tibiecitas, mucho mejor, ya que el choque de lo caliente con lo frío pueden quebrar y no pueden apagar el tomate porque se les puede dañar. Entonces esto hay que servirlo en las botellas calientes, ¿ok? Vamos entonces a proceder. Yo voy a utilizar un embudo para servir, que no me vaya a quemar. Miren, despacito ustedes van sirviendo aproximadamente a esta medida aquí. Ok, miren, una vez que ya está servido, más o menos aquí, para no dejarle espacio que entre nada de aire ni esto se vaya a dañar, porque tiene que quedar bien cerrado. No tengan miedo que se les va a dañar la botella, que se les va a quebrar ni nada, porque todo lo estamos haciendo caliente. Vamos a proceder a tapar. Esto todo se hace en caliente y una vez que está tapado vamos a voltear la botella para que selle completamente. Miren, así. Ok, así. Absolutamente no se está regando nada y la botella está completamente caliente porque tiene el tomate caliente. Entonces así vamos a servir todas nuestras botellas, las vamos a sellar y las vamos a dejar volteadas. Ok, amigas, bueno, y así estos son todos los recipientes que quedaron de aproximadamente 8 kilos de tomate. Las cantidades que les indiqué es para 4 kilos, porque nos tocó hacer de manera 4 kilos y 4 kilos dividido, porque mi olla era pequeña. Si ustedes tienen una olla un poco más grande, pues pueden poner todo y duplican las cantidades que les di. La sal específicamente es la sal en granos, es para conservar por mucho más tiempo la salsa de tomate. Nosotros hemos esperado toda la noche que se enfríe completamente para ahora sí voltear nuestras botellitas y guardarlas en un lugar que sea fresco y oscuro. Adicional a eso, si ustedes tienen, si su familia es grande pueden preparar así, frascos grandes, yo no tenía.
Pero si ustedes, su familia es pequeña y normalmente consumen poco, les recomiendo conservarlas en botellitas pequeñas porque una vez que abren, deben de guardarlo en la nevera y aproximadamente les dura 2 semanas. Tienen que consumirlo en 2 semanas. Entonces lo ideal es abrirla y utilizar lo que realmente se va a consumir. Entonces, bueno, chicas, espero que se animen a preparar esta salsa y la utilicen en todas sus comidas. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Denle like al video si les ha gustado. Compártanlo para que muchas personas también se animen a hacerlo. Y no se olviden seguirnos, que es gratis. Activen la campanita. Y por favor, si tienen alguna duda, alguna sugerencia de videos, me la dejan en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.